Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos retomando esta posibilidad que en Telediario Televisión nos damos de escuchar a los especialistas en cada una de las materias, en cada una de las cuestiones que convocamos en estas charlas de media hora aproximadamente, que buscan a lo largo y a lo ancho del país encontrar a aquellos que se destacan en su especialidad para que nos ayuden a entender qué pasa sobre todo en esta compleja Argentina del año 2022. Retomamos esta serie de entrevistas focalizando la mirada en el tema que más nos ocupa y nos preocupa. Está ligado con la economía y las recurrentes crisis. Por eso vamos a convocar a un especialista, investigador del CONICET, economista, autor del libro Crisis Económicas Argentinas de Mitre a Macri, es decir que se ha metido en una ciénaga, en un fangal. Los saludo a Julián Sicari. Un gusto, Julián, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Bueno, hay que tener ganas de especializarse en cuestiones ligadas con la economía en este país, en donde debemos tener cortos e infrecuentes periodos de bonanza. Generalmente ¿soplan vientos adversos o es que somos apocalípticos en la lectura? No. Mira, yo en el libro que vos mencionabas, en el libro de las crisis, me dediqué a estudiar precisamente eso, ¿no? Porque a mí lo que me llamaba la atención es la asiduidad en la cual ocurren las crisis en el país. Entonces, yo el periodo de análisis en el libro lo empiezo con la Organización Nacional en la década de 1860, o sea, fijémonos que atrás, hasta fin del mandato de Macri. Entonces, entre 1860 y 2020 hay 160 años. En esos 160 años el país tuvo 16 crisis económicas. O sea, la cuenta no sale fácil, ¿no? O sea que el país tuvo en promedio una crisis cada 10 años. Esto, ningún país del mundo vamos a encontrar esa frecuencia a las crisis. Pero la cuestión en realidad es mucho peor, ¿no? Ya por sí es altísima, ¿no? Esta tragedia de cada 10 años un colapso. Es mucho peor si uno contabiliza desde el Rodrigazo, que fue en 1975, hasta fin del mandato de Macri. ¿Por qué? Porque en esos 45 años el país tuvo 7 crisis económicas. Entonces ahí el promedio da que hubo una crisis cada 6 años y medio, ¿no? Entonces fijémonos cómo el ciclo histórico se acortó, se aceleraron los tiempos y la propensión al colapso fue mucho más grande. Entonces, y esto nos debería preocupar porque una crisis no es algo intrascendente, sino que cada crisis implica que aumente la pobreza, el hambre, la desocupación, que quiebren empresas, malestar, violencia, que aumente el hambre, la desigualdad. Entonces, yo por eso trataba de entender el libro de cuáles eran los factores, ¿no?, que explicaban la inestabilidad crónica del país, porque bueno, acá, como se dice el dicho, ¿no?, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces, acá es fundamental tratar de entender las crisis, por qué Argentina es tan frágil, tan propensa, porque uno, si bien en muchos elementos, obviamente las condiciones internacionales pueden favorecer o no a una crisis, uno mira para el costado y, por ejemplo, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Perú, no tienen esta propensión a las crisis. O sea, no es el contexto internacional de que, si bien es un factor, por supuesto, de primer orden, más para una economía periférica y tercermundista como la de Argentina, no tienen tantas crisis como nosotros, entonces, y las condiciones mundiales son las mismas para todos los países. Entonces hay ciertas especificidades propias, ya sea de nuestra estructura económica, como también de las relaciones de poder, cómo se vinculan los actores, cuestiones culturales, institucionales, políticas, que explican en gran medida estos factores. Bueno, uno de ellos, si se quiere, es la especial relación que tiene la Argentina con el FMI. Bueno, antes de meternos en eso, Julián, antes de preguntarte respecto a si estamos en una de esas 16 crisis, si esta es la 17, quiero preguntarte cuáles son los periodos que se contabilizan de bonanza de esos 160 años, porque da la impresión que nosotros mismos nos encargamos de detenerlos a esos periodos. Vaya a saber por qué, cuestión del ADN nuestro, o porque hay injerencias externas que lo determinan. ¿Cuáles fueron los periodos de ese tiempo que estudiaste en donde la bonanza del país fue interrumpida deliberadamente? Bueno, el periodo de, si se quiere, de mayor prosperidad
que podríamos llamarlo, el periodo más largo en el que no ocurrió una crisis fue, o sea, entre la crisis de 1890 y la crisis de la Primera Guerra Mundial, que en realidad empezó un poquito antes en Argentina, empezó en 1913. O sea, entre 1890 y 1913 existieron 23 años. Bueno, ese fue el periodo más largo sin crisis. Hubo una pequeña recesión en el medio a principios de siglo, pero después no hubo crisis. Y el otro periodo más largo es entre la crisis del crack de Wall Street en 1929, que Argentina sintió fuertemente los efectos en 1930, hasta la crisis del primer peronismo, o sea, fue entre 1930 y 1949. Ahí pasaron 19 años. Después, en general, no mucho más de cada 10 años o menos, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, en el 75 estuvo la crisis del Rodrigazo. En el 81, la crisis de la deuda de Martínez de Hoz. En el 89, la hiperinflación. En el 95, el tequila. En el 2001, bueno, la crisis de la convertibilidad. Después, en el 2008, la crisis de Lehman Brothers. Y 11 años o 10 años después, ¿no? Ya en 2018, la nueva crisis que trajo Macri, bueno, que volvió al FMI. Entonces, más allá de cada 5 o 6 años hay una crisis. Sí, pero los dos periodos de bonanza que citaste, en un país que era muy desigual, ¿no? Con una riqueza muy concentrada y con mucha pobreza extendida. Tenían buenos números de la macroeconomía argentina, pero había una desigualdad incluso más profunda que la de hoy. En algunos aspectos sí, en otros no, hay de todo. Hoy lo que pasa es que tenemos estándares sociales tal vez mucho más altos, ¿no? Derechos sociales, tenemos ambiciones de estabilidad, salariales, mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, la Argentina de fines del siglo XIX era prácticamente un desierto, si bien crecía fuertemente, ¿no? Poblacionalmente, era un país con un territorio gigante y con muy pocos habitantes. De hecho, eso le permitía al país, por ejemplo, tener uno de los salarios más altos del mundo. Eso es lo que explica que Argentina haya sido uno de los focos de recepción de esas grandes olas inmigratorias en el mundo. Pensemos que estaba primero Estados Unidos, Canadá, y después, bueno, con Australia en el tercer, cuarto lugar nos disputábamos. Entonces, ¿por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué los inmigrantes europeos en gran medida venían a Argentina y no a Chile o a Bolivia o a Perú o a Brasil, ¿no? Había un diferencial, bueno, ese diferencial eran los altos salarios, las buenas condiciones de vida. Lo que pasa es que eso se fue acortando con el tiempo. A medida que iban ingresando más y más trabajadores, empujaba naturalmente un poco los salarios a la baja, ¿no? Porque siempre a Argentina le faltaron brazos, pero bueno, el aluvión inmigratorio solucionó eso, generando, bueno, la crisis de la Primera Guerra Mundial fue la primera vez en toda la historia del país donde Argentina tuvo desempleo. Nunca hasta ese momento, casi un poquito más de un siglo de independencia, Argentina jamás había tenido no había tenido desempleo. Y aparte de lo que vos señalabas, ¿no? Por ejemplo, bueno, estaba permitido el trabajo infantil, las horas de trabajo eran de 14 horas, o sea que las condiciones de vida no eran las mejores, pero bueno, eso explicaba. Después con el primer peronismo, ¿no? Que realmente fue uno de los ciclos de oro, de las condiciones sociales, de la distribución de la riqueza. Ahí esa crisis se debe en gran medida al cambio de condiciones mundiales, ¿no? que generó ya sea el Plan Marshall, la cerrazón económica de Europa, la caída de los precios internacionales, que bueno, que eso forzó a la dinámica de la economía peronista a redefinirse, ¿no? Que fue el primer gran estrangulamiento externo de balanza de pagos que sufrió el país. De esos 160 años que vos has recorrido estudiándolo, un tercio lo viví. Y en el top 3 de las crisis que he padecido desde lo personal, en mis 50 años, 56 de vida, la más angustiante personalmente, tal vez sea por una cuestión familiar, fue la del 2001, 2002, porque era una crisis económica, pero también política, de descomposición social, si se quiere. Después la hiperinflación del 89, que era una cosa difícil de comprender. ¿Cuál fue la peor de las crisis desde la perspectiva de tu estudio, Julián? Bueno, yo diseñé un índice para calcular el nivel de profundidad y de daño que han generado las crisis, ¿no? Si uno, donde ahí contemplo una serie de variables, ¿no? Ya sea el nivel de profundidad de la caída, los años de duración, las consecuencias sociales, si generó devaluaciones, caídas del nivel de reservas, default, bueno, una serie de elementos. Y la más terrible, si uno lo mide simplemente en términos económicos, es una crisis que en general pasa inadvertida en la historia, que fue la crisis de la Primera Guerra Mundial.
Esa fue la más terrible. La segunda, lo que pasa es que la segunda peor en términos netamente económicos fue efectivamente como la que vos señalás, la crisis del 2001. Pasa que la crisis del 2001, tal cual vos lo estabas mencionando, tiene elementos también políticos, sociales, ¿no? Institucionales, de muchísima angustia, desesperanza, ¿no? Porque fue una crisis total. Y bueno, en tercer, cuarto lugar viene la crisis también de la hiper y la de Martínez de Oz, 81-82, que esas fueron también crisis totales con consecuencias muy trágicas. Y la pregunta que te tengo que hacer, ¿esta es la crisis 17? Bueno, la del COVID, sí, uno podría pensar la del COVID, porque bueno, justo ahora yo estoy preparando una tercera edición del libro donde voy a incorporar la del COVID, que tiene unas características totalmente distintas a las crisis anteriores, porque en general todas las crisis en la historia económica argentina, todas tuvieron que ver con los problemas del sector externo. Lo que pasa es que la explicación de cuáles eran los problemas siempre fue distinta según el modelo económico, ¿no? Por ejemplo, durante el modelo agroexportador, el principal detonante era el cambio de las condiciones internacionales. Eso, cada vez que pasaba un pequeño cambio en el mundo, al ser una economía tan abierta, tan expuesta, indefectiblemente generaba estragos en nuestro país. Ya durante la era industrial, el principal problema tenía que ver con lo que se llama la restricción externa, que era un modelo de desarrollo productivo que para que el país pudiera crecer e industrializarse requería una gran demanda de importaciones, ¿no? Entonces, para crecer la industria, que crecían los insumos para alimentar esa industria, el tema es que se gastaban todas las divisas, ¿no? Importábamos más de lo que exportábamos, y apareció un cuello de botella que hacía faltar los dólares, ¿no? Y ya en la época del neoliberalismo, ¿no? la época que va a inaugurar la dictadura a partir de mediados de la década del 70, en la actualidad, todas las crisis tienen que ver con problemas financieros. O sea, ya no tiene que ver tanto con problemas productivos, como en la era industrial, ni con problemas de las condiciones internacionales, sino con cuestiones financieras. ¿Cuáles son? Bueno, la deuda externa, la fuga de capitales, la dolarización, los ataques especulativos, ¿no? la dolarización. Bueno, todos esos factores son los elementos centrales que explican la dinámica de las crisis, por lo menos en los últimos 50 años. Bueno, en este punto estamos en el medio de una asfixiante situación, digo, desde el punto de vista de la falta de dólares que nos obligan a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué condiciones se está avanzando en este arreglo? ¿Es lo que se puede, es lo que se debe hacer para que se recupere la economía? Hay un número que la semana pasada el INDEC publicó de una recuperación del PBI del 10,3%. ¿Es para esperanzarse? ¿Estamos en una salida de este atolladero? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, Julián? Bueno, sí, la verdad que la recuperación económica del 2021 fue impresionante, ¿no? La verdad que compensó no solo la caída, que fue muy fuerte, de 2020, sino que fue un poco más grande todavía. Probablemente este año y el que viene sean años donde la economía se siga recuperando, siga creciendo. Lo que pasa es que, bueno, acá es donde entran en juego, ya sea los viejos problemas del pasado, como por ejemplo la falta de dólares, y el FMI, ¿no? Porque el FMI hay que ver cuánto va a operar para generar incertidumbre e inestabilidad financiera, porque va a ser un problema más a la hora de desequilibrar las cuentas públicas o la cuestión externa ante la falta de dólares, porque bueno, el nuevo todavía, si bien no está firmado, lo que pasaría es que Argentina, para ponerlos en autos a quienes nos están viendo o escuchando, para explicarle, el cronograma de pagos de toda la deuda que tomó Macri con el fondo, que la tomó entre 2018 y 2019, fueron casi 45.000 millones de dólares. En ese acuerdo, Macri firmó con el fondo, se comprometía a devolverle toda la plata entre 2022 y 2023, ¿no? Entonces, o sea, ahora habría que devolverle casi 20.000 millones de dólares por año. Unos 20.000 ahora, 20.000 el año que viene, para saltar esos casi 45.000 millones de dólares. 5.000 millones ya se les pagó el año pasado. Entonces, con eso se cancelaría prácticamente toda la deuda. Argentina no está en condiciones de devolver esos 20.000 millones de dólares, ni este año ni el año que viene. Entonces, el fondo, que sabe esto, le dijo, bueno, no hay problema. Cada vez que tengas un vencimiento, yo te lo refinancio. Te voy a dar un nuevo préstamo. Entonces, se paga la deuda con nueva deuda. El problema
es que cada 3 meses, cuando Argentina le tiene que hacer un desembolso al FMI, el FMI también tendría que hacer el desembolso de la plata. Entonces, sale la plata y entra al mismo tiempo. No sé si se entiende, es un sistema de calces. No es que se reemplazó el cronograma de vencimientos que firmó Macri en 2018, sino que se mantiene. Ahora lo que se agrega es que nosotros pagamos, pero también ellos nos prestan plata. Ahora bien, cada 3 meses el fondo va a decir, bueno, yo te desembolso, te doy un nuevo préstamo, siempre y cuando vos cumplas con el programa al que te estás comprometiendo ahora, a este acuerdo. Si no cumplís, no te devuelvo la plata. Entonces, cada 3 meses vamos a estar sujetos a tensiones cambiarias y financieras, ¿no? Porque si llegan esos 3 meses, ahí y el fondo te dice no cumpliste o no te quiero dar la plata o inventa cualquier excusa, Argentina va a estar en un dilema, va a decir, bueno, o entro en default y no te pago nada, lo cual va a crear incertidumbre e inestabilidad, o te pago, pero reduzco muchísimo las reservas del Banco Central, que son muy bajas, lo cual también crea inestabilidad financiera y desprotege al país. Entonces, fijémonos como el fondo en realidad no quiere ser el garante de la paz económica del país, sino que va a ser un factor permanente de preocupación, porque aparte el fondo, esto me parece que es lo más importante a tener en cuenta, el Fondo Monetario Internacional, por sobre todas las cosas, es una institución de poder y de dominio, no es una institución que utilizan las grandes potencias, los países centrales, para controlar o condicionar los países periféricos, incluso incidir fuertemente en su política interna. Cuando el Fondo Monetario Internacional le dio los 45.000 millones de dólares a Macri en 2018, lo hizo abiertamente. No pensemos que es el préstamo más grande que dio el FMI en toda su historia. Y lo hizo con el deliberado objetivo de favorecer a Macri para ver si Macri podía tener la reelección, ¿no? Lo quiso ayudar políticamente para que no vuelva el kirchnerismo al poder. Bueno, ahora que gobierna el peronismo, el fondo no le gusta, entonces busca la manera un poco de perjudicarlo porque quiere que le vaya mal en la economía, porque si le va mal en la economía, probablemente tengas más chance de ganarlo la oposición, y la oposición son grupos políticos más afines a la política de Estados Unidos. Entonces no quiere cobrar, el fondo no quiere cobrar lo que nos prestó, No es una prioridad para el fondo cobrar. Al fondo le interesa mucho más extorsionarte económicamente y financieramente que cobrar, porque esa es la idea. Al fondo le interesa controlarte, ¿no? Ser un factor de injerencia. Pensemos que el FMI va a estar en el país durante muchos años, incluso décadas. Esta deuda no se va a poder cancelar, entonces eso le va a permitir al gobierno de Estados Unidos y a las grandes potencias condicionar a nuestro país. Entonces acá también preguntémonos por la democracia, la soberanía, la posibilidad de las elecciones, porque vamos a elegir un presidente que en realidad mucho no va a poder hacer porque va a estar atado a los dictámenes de las grandes potencias y del FMI. Bueno, pero Argentina forma parte del Fondo Monetario, es un socio minoritario, pero está dentro de ese organismo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el nivel de incidencia, o sea, Argentina tiene el 0,001% de los votos. Entonces, forma parte, pero ni pincha ni corta, ¿no? O sea, no tiene la capacidad de imponer al directorio una política afín a nuestro país. Y el camino que eligió el gobierno es sensato, porque uno entiende desde la lectura periodística que la oposición, a la que se critica por tomar la deuda, se plante y sea cuestionadora del arreglo con el fondo, aunque también ahí hay matices. Pero lo que sorprende es que economistas afines al gobierno también tengan un parteaguas. Hay algunos que están diciendo, no, estamos poniendo la cabeza dentro de la boca del león, y otros dicen, bueno, no nos queda otra. ¿Eso está bien que esté ocurriendo? A ver, en principio como que uno pensaría que hay dos grandes alternativas, ¿no? Una es, por ejemplo, los economistas más duros, más izquierdistas, radicalizados, que dicen, mira, el fondo va a ser un factor de inestabilidad permanente, lo más probable es que no se puedan cumplir muchas de las pautas que pide, entonces, y encima no le vas a poder pagar, para eso rompe directamente, anda un default y listo, ya hace todo el daño ahora y listo. Esa es una alternativa, yo creo que es una alternativa, si bien interesante, que me parece que hay que poner sobre la mesa, es de patas cortas. Eventualmente Argentina va a llegar a un acuerdo con el FMI, ya sea ahora, o dice, por ejemplo, no sé, si Alberto dijera, mira, fondo, no te voy a pagar por 2 años de manera unilateral, ¿por qué? Porque bueno, quiero usar mis recursos para recomponer la economía argentina,
recomponer a los que se cayeron, ¿no? A los sectores sociales más perjudicados por la crisis del COVID, los que cayeron en la pobreza, entonces no arreglo. Pasa que en 2 años sí o sí vas a tener que arreglar. O sea, uno no se puede mantener, ningún país del mundo se mantiene muy lejos del FMI por largo tiempo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, tal vez Corea del Norte, Cuba, ¿no? Pero no hay mucha más alternativa de otros países. Aparte, el FMI, nos guste o no, es un representante de la comunidad financiera internacional y significaría romper o enfrentarse a las grandes potencias, que no lo veo tampoco como un camino que esté dispuesto a tomar el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, dice, bueno, si tarde o temprano hay que arreglar, pensemos dentro de lo arreglable, ¿no? el mejor acuerdo posible. Y el gobierno dice, bueno, este acuerdo lo festejan, lo presentan como un triunfo, porque dice, bueno, con este acuerdo, por ejemplo, no nos exigen reformas estructurales, o sea, no exige una reforma laboral, una reforma previsional, no exige privatizaciones, no exige apertura económica, no exige sacar el cepo. Las medidas de ajuste, si bien existen, no son tan disparatadas. De hecho, yo creo que el mismo gobierno de Alberto Fernández las iba a llevar a cabo, o sea, como estuviera al fondo o no. Entonces, bueno, es un acuerdo, es relativamente prudente, es lo mejor que se podía hacer, ¿no? Dentro del horizonte de opciones. Julián, para finalizar, 2 variables que no puedo evitar tratar. Una es crónica, como en este estudio que has hecho de las recurrentes crisis en la Argentina, el tema inflacionario parece estar instalado como una cuestión inamovible en el ADN de nuestra economía. ¿Por qué ocurre? ¿En qué punto estamos? ¿Los argentinos somos responsables de la inflación que tenemos? ¿Hay lógicas inflacionarias que benefician a sectores concentrados, que por eso se mantiene la inflación? ¿Cuál es tu percepción? Sí, como vos señalás, es un problema muy importante. La verdad que ubiquemos lo siguiente, la onda inflacionaria que se está viviendo en Argentina también se vive en todos los países del mundo, ¿no? Todos están, por ejemplo, Estados Unidos ahora está con los niveles de inflación más altos en más de 30 años. Hace 30 años no tenían estos niveles tan altos, incluso Europa o países muy desarrollados, no sé. Irlanda, por ejemplo, la canasta básica alimentaria subió un 54%, en Portugal un 29%, o sea, las presiones, porque son economías que se han visto fuertemente perjudicadas por lo que implicó la emergencia sanitaria del COVID, entonces las desestructuró y es muy difícil reordenar esas economías en tan poco tiempo, sobre todo cuando es tan fuerte la recuperación y tan despareja, ¿no? Tan desequilibrada. Va a ser difícil ordenar esta inflación. Yo creo que va a llevar muchos años empezar a lograr reducir las ondas, porque acá aparte hay muchos problemas, ¿no? que hay que resolver, porque vos, por ejemplo, el año pasado creciste un 10%. Bueno, esos niveles de recuperación indefectiblemente generan fricciones y cuellos de botella, ahogos y presiones inflacionarias para propulsar el gasto público y generar cierta contención social. Bueno, se aumentó el gasto, pero cayeron fuertemente los ingresos en 2020, producto de la recesión, entonces eso también generó emisión, también subieron los precios de los alimentos, que tienen un impacto muy, muy fuerte. Ahora se están empezando también a sentir, y que, bueno, parte de la discusión que viene, la cuestión tarifaria. Bueno, hay una serie de elementos, ¿no? También inflación importada de muchos productos que entran al país, que, bueno, como todo el mundo en todos los países está viendo inflación, nosotros cuando comerciamos importamos ese valor de esa importación de nuestros países. Entonces, bueno, estas ondas, desacelerarlas, porque ya se está volviendo aparte niveles crónicos, ¿no? Que durante, por ejemplo, en el 2018 con Macri, la inflación fue del 48%. En el 2019, el último mandato del macrismo, fue del 54%. En 2020 bajó al 37%, pero ya el año pasado está en 50%. Entonces, de este año probablemente estén en una banda similar. Es difícil pensar en mejores perspectivas. Y la otra es de coyuntura, el desarrollo de los acontecimientos entre Rusia y Ucrania, los tambores de guerra en el mundo nuevamente, ¿ayudan a la coyuntura económica argentina? ¿La benefician? ¿La perjudican? ¿Es neutro? Bueno, hay que ver la profundidad de la crisis y de la guerra. Algunos están anunciando la Tercera Guerra Mundial. Yo no creo que esté pasando eso. Sí va a generar rispideces y tensiones entre Europa y Rusia. Eso es un clásico. De hecho,
fenómenos similares se repitieron hace varios años. Si viene un escenario de catástrofe, sin duda va a generar consecuencias muy, muy fuertes en el país. Yo no creo que escale tanto porque va a reestructurar toda la economía en el mundo, ¿no? Entonces, y Argentina no va a ser la excepción, si viene una ola gigante que, bueno, es un país chiquito y indefectiblemente te va a tapar y te va a llevar puesto. Yo creo que va a generar pequeñas olas y bueno, y tampoco van a ser tan grandes para sacudir fuertemente la dinámica mundial. Me preocupa más la recuperación del COVID que la guerra, te diría. ¿Te preocupa más eso, que haya que no se termine la pandemia? Claro, que no se termine. Sí, que puede ser que no se termine, que aparezcan nuevas olas, que impliquen cerramientos, ¿no? Ojalá que eso no pase. Hay que ver en qué niveles se va a recuperar la economía en el mundo, porque seguramente va a ser de manera muy despareja, que esto es un poco lo que estaba pasando, que hay sectores que están volando, ¿no? Por ejemplo, los sectores de la construcción, bueno, ahora el turismo, que tuvo probablemente el mejor verano de toda su historia, una recuperación espectacular, pero bueno, el año pasado había sido el más castigado, entonces es difícil ver los desequilibrios, ¿no? Y de cuánto se puedan sostener. O hay que ver si implica también una nueva reconfiguración también de la economía y del capitalismo, porque bueno, la aceleración de los medios electrónicos, del comercio virtual, bueno, todo esto implica un proceso que se había calculado que iba a llevar 10, 15 años y son un año. Entonces, bueno, hay que ver cómo nos agarra parada las economías. Bueno, esas placas tectónicas económicas todavía no están acomodadas, se están moviéndose. Claro, exactamente. Bueno, agradeciéndote estos minutos, Julián. Veo en tu currículum que también sos psicólogo. Está más para el psicólogo la economía argentina que para un economista en el análisis, ¿no? Sí, y un poco a veces sí, me preguntan bastante por eso. Claro, sí. Estamos todos para ir al diván. Gracias, Julián, por el análisis. Muy amable por esta entrevista. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. El economista, investigador del CONICET, Julián Sicari, haciendo referencia a la coyuntura en la que estamos. Obviamente hay agenda informativa que nos ocupa, los fuegos en nuestro país, la guerra en Europa, pero no podemos desprendernos de la economía, de lo que nos ocurre y de cómo impacta en nosotros y en las desigualdades de una sociedad que, si bien es cierto, venimos de un año de recuperación del PBI de más del 10%, esa recuperación todavía en la mayoría de los ciudadanos de a pie no se nota. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima entrevista en Telediario Televisión.